Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Tras la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a todos los bienes mexicanos que compran los Estados Unidos a nuestro país, el gobierno mexicano no hacía algo para frenar este flujo migratorio. Esto era la amenaza. El equipo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard logró contener la decisión de la Casa Blanca. Aunque no es un acuerdo definitivo, en 45 días las delegaciones de ambos países evaluarán los avances y se reunirán nuevamente si las medidas acordadas no tienen los resultados esperados. Por lo pronto se están desplegando 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México y se agilizará el proceso de registro de los migrantes en nuestro país. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Héctor Vasconcelos, senador por Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senador Vasconcelos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Senador, esta acción hecha por los Estados Unidos requería un tipo de respuesta inmediata. Esta era la respuesta adecuada. Hay quien opina había que enfrentar, presionar, contenerlos y decir no aceptamos condiciones. Esta negociación que se logra, este periodo de gracia de 45 días, nos permite entrar en una dinámica para poder resolver el conflicto. A ver, ¿por qué no empezamos por lo que hubiera sido el escenario de no haberse llevado a cabo la negociación que culminó el viernes de la semana pasada? Es evidente que el lunes hubiéramos amanecido con el peso a veintitantos, la bolsa se hubiera hundido de manera precipitada, tendríamos un escenario verdaderamente dramático en la economía nacional y de consecuencias imprevisibles, porque pudo haber sido solo el principio que nos pudo haber llevado a una recesión eventualmente, etc. Entonces, eso se evitó. Y me parece que es el aspecto más importante de la situación que hoy enfrentamos. Ahora, desde luego, no se resolvió el problema de fondo por varias razones. En primer lugar, porque todo esto está inserto en el proceso electoral de los Estados Unidos del año próximo. Yo estuve toda la semana pasada en Washington también, no como parte de la delegación del Poder Ejecutivo, evidentemente, sino como un esfuerzo desde el Poder Legislativo por incrementar el diálogo con los congresistas norteamericanos. Y pude percibir que en Estados Unidos ya todo el tema es la próxima elección presidencial. Nosotros, desgraciadamente, quedamos atrapados en eso y no somos más que un elemento de esa situación. Entonces, por eso, este no es un asunto que tiene una resolución, por lo menos no, yo diría, antes de noviembre del año próximo. Y luego está, digámoslo de esa manera, el estilo idiosincrático del presidente Trump, que hace imprevisible cualquier acción que puede estar contenida en el próximo tweet que le emita dentro de 2 minutos, ¿no? Esto implica que vamos a vivir esta pues incertidumbre durante todo el año y que habrá que estar resolviendo problemas o evitando simplemente que haya consecuencias. Yo creo que las dos cosas. Primero, evitando que haya consecuencias, sobre todo aquellas que pudieran ser graves para la economía mexicana. Pero yo creo que al mismo tiempo podemos ir avanzando a una solución más de fondo que, a mi juicio, no puede ser otra más que incrementar el desarrollo económico y social y, por lo tanto, también político de los países centroamericanos, en particular del Triángulo Norte. Senador, creo que no todo el mundo tiene la misma impresión de lo que hubiera ocurrido con el incremento de aranceles. Hay otras estimaciones que suponen que el efecto no era catastrófico ni nada cercano y que, por lo tanto, la decisión que se tomó ahora de convertirse en un país de sala de espera para quienes solicitan asilo puede acabar resultando más cara que el 5% de arancel, y es cuestión de sumarle, pero a mí me parece que eso es factible. Esta decisión de ayudar a quienes están solicitando asilo, cuidándolos en México, dándoles la posibilidad de educación, salud, probablemente empleo, mientras termina su proceso que puede durar entre 2 y 3 años, ¿no va a resultar algo bastante complejo para nuestro país? Hay varias cosas que yo diría. En primer término, si se hubiesen aplicado los aranceles del 5%, yo creo que las consecuencias no se hubieran limitado a esa tarifa, ¿no?
sino que habría habido efectos también psicológicos sobre la economía mexicana, de tal manera que yo sí creo que los daños pudieron haber sido inmensos. Ahora, el costo de la solución que está prevista, evidentemente es un costo alto, nadie está diciendo que esto es una solución óptima o ideal. Hay un colega senador que dijo hace poco en el Senado, refiriéndose justamente al tratado, al nuevo TEMEC, al Tratado de Libre Comercio, pues no será lo ideal, pero es lo que hay. Entonces, también yo creo que las medidas adoptadas en la frontera sur en estos días es una manera, por una parte, de hacer frente a lo inmediato y de avanzar, y yo insisto, hacia la solución del desarrollo de Centroamérica, porque no olvidemos que sí está mencionado ese concepto en el documento que se aprobó el viernes pasado. Lo que hace falta es ya un compromiso específico económico de los Estados Unidos, es decir, con qué van a contribuir, con qué cantidades específicas van a contribuir los Estados Unidos para ese proyecto de desarrollo centroamericano. Senador, no es mi pregunta, pero sí me gustaría comentarle. Yo soy de las personas que piensa, o de los analistas que piensa, que el daño de un arancel de 5 o de 10%, la verdad no hubiera sido catastrófico, y nada más se lo planteo para el intercambio de opinión. Y la razón de eso es que el tipo de cambio, que es un tipo de cambio que se determina por la oferta y demanda de divisas, neutraliza los efectos del arancel. Si nos ponen un arancel del 5% y el peso se devalúa 5%, realmente los estadounidenses nos van a seguir pidiendo, haciendo el mismo número de pedidos que nos hacen, porque no les varía el precio de nuestras mercancías. En donde le genera una afectación a la economía mexicana es por el lado de las importaciones, porque es así, se encarecen. Claro, pero ahí hay que tomar en cuenta ¿de dónde importamos? Importamos fundamentalmente de empresas estadounidenses, y entonces el daño, al final de cuentas, no es para los consumidores estadounidenses, como dice la prensa, es para las empresas estadounidenses que le venden a México, que son las que hicieron un gran lobbying para que se aprobara el TEMEC. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es sobre el tema de la migración. La intención del presidente Trump es muy clara. Quiere que México detenga a los migrantes para que no lleguen, y para él presumir en su campaña electoral que una preocupación para muchos norteamericanos, que es el tema de la migración, él lo tiene resuelto. Entonces, ¿cuál es la opinión del Senado? ¿Puede México comprometerse a ser un tercer país seguro? ¿Puede México realmente, digamos, tener éxito en contener los flujos migratorios de centroamericanos hacia el país del norte? Y un poco, ¿cuáles son las previsiones del Senado sobre las consecuencias de esa situación de un flujo de migrantes importantes en nuestro país? No importantes, sino crecientes. Así es. Yo empezaría con la primera parte de su pregunta, que es otra vez la cuestión del efecto posible del arancel de 5%. Yo creo que independientemente de lo que numéricamente, aritméticamente pueda significar, hubiese dado también al traste con la posibilidad o con las potencialidades del nuevo tratado, porque evidentemente hubiera afectado las condiciones e incluso el proceso de ratificación del tratado, ¿no? En fin, yo creo que las consecuencias van más allá de qué tanto subió el peso, bajó, en fin. Ahora, lo segundo, lo de la migración. La pregunta era... El presidente Trump quiere que nos convirtamos en un tercer país seguro. Si dentro de 45 días él dice que no está satisfecho con lo que se haya hecho, que va a solicitar al gobierno mexicano que presente ante el cuerpo legislativo, el Senado, pues no sé, será un planteamiento para que esto se formalice. ¿Cuál es la opinión del Senado al respecto? Hay varias cosas. En primer lugar, sí se están previendo ya distintos escenarios. Hay el plan B, C, D, desde luego en el Poder Ejecutivo, pero también en el Senado. Estamos analizando en las comisiones respectivas distintas posibilidades. Ahora, el hecho es que no está resuelto el problema y no es de fácil resolución. Hay que poner esto un poquito en contexto. Yo recuerdo que desde mediados del siglo XX, al menos el Club de Roma predijo
que el gran tema, o uno de los 2 o 3 temas principales del siglo XXI, iban a ser las grandes corrientes migratorias de sur a norte alrededor del mundo. Entonces, el fenómeno que observamos en Centroamérica y en México es parte de esto. Esta es una de las grandes migraciones de la historia. Todos vemos todos los días la forma en que el volumen va aumentando. En fin, pero esto es un problema no exclusivo de México, es un problema en general, yo diría, del escenario internacional. Como bien decía usted, senador, en Estados Unidos ya están en campaña todos, y eso es lo que creo que es más relevante ahorita, porque me preocupa que el señor Trump, que estuvo insistiendo durante todo su gobierno y desde su campaña en que iba a poner un muro y que México lo iba a pagar, ahora el próximo martes que arranque su campaña vaya a decir, ahí está el muro, México es el muro y México está pagando. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Bueno, allí, y esto ya usted hace referencia un poco a eso, la cuestión de si esto constituye un muro, como por cierto lo llamó ayer el diputado Muñoz Ledo. Yo creo que lo que tenemos hasta el día de hoy no nos convierte en el famoso tercer país seguro. Y vamos a hacer todo lo posible por evitar caer en esa situación. Esta es una solución temporal para ganar tiempo, y si en 45 o 90 días no ha mejorado sustancialmente la situación de estas migraciones, no ha disminuido el volumen y el control de estas migraciones, entonces habrá que ver si se pone en efecto el plan B o C o D. Pero no creo que podemos asumir que ya estamos en condiciones de tercer país seguro. Ahora, el tema es que México de una o de otra manera se convierte ahora en un país de migrantes. Es cierto, hubo migraciones anteriores, las migraciones españolas, las migraciones... pero como un país receptor, llamémosle, de una migración continua, México tendría que empezar a planificar qué se hace con una migración centroamericana. Yo entiendo que está la idea de que, bueno, pues que crezca el triángulo, que países como Honduras, que es el que está en una situación más grave, pueda generar elementos para poder contener a su población. Claro, para que ya no emitan tal número de pero por lo migrantes. pronto vamos a tener, por un largo periodo, una buena cantidad de gente que está aquí, cuando además tenemos un problema económico de no crecimiento por lo pronto, que no lo hemos podido resolver. Hay que elaborar políticas para absorber ese tipo de migrantes. Pero por eso decía yo que se están ya llevando a cabo estudios de distintos escenarios, distintas opciones que desde mi punto de vista el gobierno no ha dado a conocer por razones estratégicas, pero no porque no tengan planes alternativos. Usted sabe que en cualquier negociación, en cualquier proceso, uno guarda ciertas cartas hasta que llega el momento de usarlas. Y aquí es muy importante señalar, me parece a mí, para el auditorio en general, que México sí tiene opciones. Desde luego están las medidas, digamos, retributivas que podíamos imponer sobre determinados renglones de la actividad económica norteamericana. Y, en fin, está la Organización Mundial del Comercio, está el actual TLC, que no ha dejado de estar en vigor. En fin, hay variables que puede manejar el gobierno mexicano. Senador, yo hice unos números así muy rápido sobre el asunto del cómo podría afectar la migración a la economía y al mercado laboral de las ciudades fronterizas. Si uno toma Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Mexicali, se da cuenta de que hay 2 millones de personas empleadas. No sabemos cuántos migrantes van a llegar ahora a los estados o a estas ciudades fronterizas o cuántos nos van a regresar, no sabemos. Pero por cierto, la idea es que no tuvieran que llegar hasta allá. Exactamente, sino que se queden ahí. Sur. Ese es justamente el punto. Vamos a usar hipotéticamente una cifra de 200,000 personas. Ese es el 10% de la fuerza laboral. No, pues no lo asusto, pero esas son las cifras. Yo quisiera otra noticia, pero usted habla del plan B y del plan C. Sí. ¿Cómo pesaría esto, digamos, en las consideraciones del Senado y las recomendaciones que el Senado podría hacer para enfrentar esa situación? Es decir, pero específicamente, ¿cuál pues prevé usted que pudiera ser la posición del Senado? Así es, que al respecto, o sea, digamos, aceptar la propuesta o enmendar de alguna manera los planteamientos de la propuesta que conocemos hasta ahora en materia de migración. Bueno, evidentemente la política, tanto migratoria como de seguridad, como de intercambios comerciales, etcétera, la elabora el Poder Ejecutivo.
Nosotros tenemos la facultad constitucional de aprobar o no aprobar tratados internacionales, pero no somos quienes estamos encargados de formular las políticas como tales. Así es. Entonces, simplemente yo pienso que el Senado iría viendo lo que se va presentando como alternativas y daría su aprobación o no a lo que se proponga. Pero otra vez ya dentro de escenarios que todavía desconocemos. No podemos, estamos previendo cosas que puedan suceder, pero en los hechos tenemos que actuar en función de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Y ahí ese sería el límite. Senador Héctor Vasconcelos, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En abril, la producción industrial baja 0.4% a tasa anual. De acuerdo con el INEGI, esto se debió a una caída en los sectores de minería, generación de electricidad y construcción, con excepción de manufactura, que reporta números positivos. Cifras desestacionalizadas, la actividad industrial sube, una buena noticia, 1.5% en abril respecto al mes previo, producto de los avances en construcción, 2.2%, generación de electricidad, 1.6%, e industria manufacturera, 0.6%. Por su parte, en marzo, consumo interno, desciende 1.5% respecto a febrero. Una recuperación momentánea, esperemos que se mantenga, pero todavía sin posibilidad de recuperar todo lo perdido en algo que pues habla de lo que sucede a nivel local, pero también con una perspectiva, Mauricio, a nivel internacional y todo el mundo habla ahora de una posible recesión en Estados Unidos, cuando todavía hoy tenemos números buenos en la economía norteamericana. ¿Qué pasa ahí? Así es, déjame comenzar con lo que sucedió con la producción industrial en nuestro país. Efectivamente, las cifras de abril nos muestran que hubo un crecimiento respecto al mes previo. Eso es bueno, eso no hay que negarlo, es bueno. Si marca una tendencia hacia futuro, pues la verdad se ve difícil, aunque yo creo que ya las cifras de producción industrial no van a caer tanto como lo hicieron en los primeros 3 meses del año, y de hecho vienen cayendo desde el último trimestre, los últimos 4 meses del año pasado. Y la razón es que la construcción es lo que propicia que la actividad industrial le dé la vuelta. La construcción tuvo un aumento respecto al mes de marzo de 2.2%, eso es buena noticia también. Y cuando uno ve las categorías de construcción, en qué se está construyendo, se da uno cuenta que por un lado la obra civil ha levantado, eso era, vamos a llamarle esperable, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, las obras se van deteniendo hacia fines del gobierno anterior y tardan varios meses en arrancar. Entonces se ve que ya está arrancando poco a poquito la obra pública, eso está ayudando, y la construcción en edificaciones también tuvo un ligero repunto, aunque yo ya no estaría tan optimista de que puede crecer mucho más. Entonces el resultado de lo que estamos viendo de construcción es una buena cifra. Desafortunadamente va a seguir disminuyendo respecto a los niveles que se tuvo el año pasado, o sea, con esto no se repone lo que se había perdido. Y al mismo tiempo yo te diría que no hay que quitar el dedo del renglón, porque eso va a ser tema del programa, como lo ha sido en el pasado, de la parte de minería. La parte de minería se cayó 6 décimas en abril respecto a marzo, se cayó 8% respecto a abril del año pasado, y la razón de eso es que el volumen de producción de crudo y de otros energéticos por parte de Pemex viene disminuyendo. Y bueno, pues si no tenemos un plan de que convenza, ¿no?, que se va a revertir esta situación, pues ahí sí es lo que está frenando la actividad industrial en general. En materia de construcción, el dato es curioso porque en los datos desestacionalizados, como dicen, hay un crecimiento, pero si ve uno los datos originales hay una caída. Esto tiene que ver con Semana Santa y cosas por el estilo, pero a mí me parece que es importante esperar a lo que ocurra en el mes de mayo para saber si efectivamente esto ya tocó fondo y puede recuperarse, o si es un fenómeno estadístico simplemente. Yo creo que tú decías ahorita, edificación, pues probablemente no vaya a mejorar mucho. Obra civil debería hacerlo porque tiene que ver con el gasto del gobierno, que se atora siempre al inicio de la administración, como bien decía Mauricio. Pero para saber si esto es así o es un fenómeno estadístico, producto de cómo se calcula la desestacionalización,
desestacionalización, pues hay que esperarse al mes de mayo y ya veremos en ese caso qué es lo que ocurre. Esto es muy importante porque construcción representa 60% de la inversión. Y la inversión ha sido el problema importante. En el mes de marzo, tú ahorita comentaste al arranque el consumo, que efectivamente cae 1,5, pero la inversión cayó 6. Y esa es la que realmente es el problema relevante. Tiene que ver con falta de confianza, con dudas de lo que puede venir hacia adelante, y eso es lo que tenemos que esperar. Ciertamente en materia de minería, el petróleo es el que se lleva toda la caída, no va a cambiar tampoco eso. Hay que recordar que la comparación anual todavía lo hacemos contra un periodo en el que las cosas no se habían descompuesto. Se empiezan a descomponer en octubre. Entonces, de aquí a octubre, muchas de las comparaciones anuales nos van a salir negativas, pues justamente porque estábamos moviéndonos alrededor de 104.5 puntos en el índice de actividad industrial y ahora nos movemos alrededor de 103.1. Es decir, hay una pérdida pues, bastante relevante, 1.5%, pero en los dos casos era muy estable el comportamiento, o sea, no hay una tendencia de crecimiento, como que pasamos a un nivel inferior. Entonces, esto propiamente hablando significa que la economía mexicana no se está descomponiendo más, pero no está mejorando en nada. Se mantiene estable, pero en un nivel inferior al que teníamos el año pasado. Ahora, ¿qué pasa, perdón, Mauricio? Tú dime. Sí, ¿qué pasa con el tema del entorno internacional? Porque parecería ser que, por un lado, el tema de manufacturas, pues, ahí se mantiene la exportación, aunque hay caídas en automóviles que son significativas en exportación de automóviles, pero un poco esta idea de que estaríamos pensando que la economía norteamericana, por el tema de los bonos y las diferenciales de bonos, estaría a punto de entrar en un modelo recesivo. Esto es... A ver, eso ya lo comentamos en programas anteriores, pero creo que es importante que el auditorio lo tenga en mente. Evidencia de que haya de desaceleración económica, o sea, por el lado de la producción o por el lado de la compra de bienes y servicios de los estadounidenses, la verdad es que todavía no hay. Hay muy pocas, hay aislada, pero realmente nada que marque una tendencia. La única evidencia firme que existe de que Estados Unidos se podría desacelerar y peor aún, que podría entrar en una recesión. Recesión es que la economía se achica, desaceleración es nada más que le baja el ritmo de crecimiento de la producción. Está en el lado financiero, o sea, los mercados financieros pues hacen sus estimaciones y lo que está sucediendo es una cosa que muy anómala, muy poco frecuente, y es que los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aquí no tiene nada que ver México, a plazo de 10 años, resulta que están pagando menos hoy que lo que pagan los bonos a 3 meses. Lo normal es que un título financiero, un bono, te pague más cuando más plazo tiene. ¿Por qué? Pues porque hay más riesgo, hay más incertidumbre, etcétera. Bueno, de 1982 hasta 2019 solamente se ha dado esta situación 4 veces. La última vez que se dio fue el 22 de marzo pasado, o sea, este año. ¿Okay? 4 veces en ese periodo es muy poco, es muy poco frecuente. Y lo que ha ocurrido es que entre 5 meses y 15 meses después de que se presente este fenómeno tan atípico en el mercado de bonos, la economía de los Estados Unidos ha entrado en una recesión. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú ves eso, dices, hay un riesgo, hay un peligro, no es inminente, no se va a dar este año. No, yo creo que no se va a dar. Además, si contáramos 5 meses, pues ya se nos acabó el año, ¿no? Pero la probabilidad de que se desacelere para no hacer el drama de la recesión, que haya una disminución del crecimiento de Estados Unidos, sí es muy posible, y eso afectaría a México en el sentido de que realmente el principal motor ahorita de actividad económica en nuestro país son las exportaciones no petroleras, que están creciendo 5 o 6%, y como representan un 20% del total de la actividad económica, pues es lo que ayuda a que la economía no se deteriore más aquí en nuestro país. Si Estados Unidos entra en desaceleración, aunque no entre en recesión, pues entonces esos pedidos van a dejar de crecer y eventualmente nos afectarían para el crecimiento de nuestro país el año entrante. El fenómeno de lo que ocurre en Estados Unidos es relevante por lo que exportamos, y lo que exportamos se concentra en 2 sectores de la industria: automotriz y lo que tiene que ver con computación, telecomunicaciones, medición, etcétera. Esos 2 sectores
crecen a un ritmo bastante importante y eso es lo que permite que en el promedio pues la industria no se vea tan mal, pero el resto de las actividades manufactureras no están creciendo, crecen poquito, se achican poquito. La actividad de manufacturas más importante es la producción de la industria alimentaria y esta crece poquititito. En segundo lugar están los transportes. Ahora, la venta de vehículos al exterior depende mucho de decisiones de empresas que no son cosas que uno pueda estar previendo con facilidad desde el marco macroeconómico. Sin embargo, el dato en abril, que es cuando hubo crecimiento, la producción en México se había mantenido en buen nivel. Para el mes de mayo, la producción de autos en México se cayó. De manera pues que es muy probable que el dato de mayo no sea tan bueno en este sector de manufacturas. Si en el mes de mayo construcción no ha reaccionado un poquito, pues vamos a tener un número negativo y vamos a estar hablando aquí otra vez de números rojos. El dato de inversión sigue siendo pues bastante malo, ¿no? Malo, pues es 6% de caída, lo que dijo Macario. Pero fíjate, déjame rápido comentar del consumo. Yo creo que el dato más preocupante de los últimos días es el consumo, porque el consumo representa 60% de la demanda de bienes y servicios. Los demás, la inversión en activos fijos, las exportaciones, el gasto público, representa más o menos cada uno como 20%, ¿ok? Pero el consumo es el grandote. Y el consumo no solamente no creció, sino que se redujo 0.8% en el mes de abril con respecto a abril del año pasado. Eso no había sucedido desde hace más de 6 años, que en un mes cayera así de repente. Y bueno, si esto todavía no sabemos si va a ser algo que va a continuar en esa tendencia, pero si continúa, yo te digo, la mayor parte de los analistas, Ezra, ya está disminuyendo sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y la media anda a 1.2, 1.3% y los que andaban más arriba, créeme que se están ajustando a esas cifras. El dato era marzo. A marzo, perdóname, tienes razón, de consumo. Pero al de abril, en 2 semanas vamos a conocer el dato de actividad económica global y ahí hay que ver qué pasa con el consumo, porque consumo al mayoreo ya no está creciendo y el menudeo es el que pues esperamos que se recupere, pero no está claro. Y ahí tenemos el tema de tasas de interés todavía dando vueltas entre los que, pues quién sabe qué haga la Reserva Federal en lo que resta del año y cuál es el margen de maniobra del propio Banco de México. Cero margen de maniobra. Bueno, pues hay quien opina lo contrario. Vámonos a una pausa, de regreso. Inseguridad, otro de los problemas de esta administración. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues como ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, la inseguridad es un tema que preocupa a los mexicanos y que pese a los esfuerzos de las distintas administraciones, no se ve avance alguno, ni mucho menos que disminuya el número de delitos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este año se registraron 9.549 homicidios dolosos frente a los 8.983 del mismo lapso 2018. Esto es un crecimiento del 6.3% en caso de homicidios dolosos y de 9.3% en los cometidos con armas de fuego. En la mayoría de los delitos se registraron incrementos contra el patrimonio, 337.457 contra 333.745 del año pasado. Bueno, pues ahí están un brinco importante que tiene que ver no solamente en homicidios, también en el tema de secuestro aparece también una alza significativa. Siempre cuando se dan cambios de gobierno, el tema de la relación entre crimen organizado y delitos en general y, por supuesto, la capacidad de controlarlos, pues hace que esto crezca. Sin embargo, aquí habría que introducir otra variable que es quizá lo mismo que hemos manejado en otros temas, que es el hecho de que esta recomposición de la llamada Guardia Nacional o la creación de la Guardia Nacional, todavía ahora metida en otros temas, frente a esta necesidad
de entrar de lleno al combate a la criminalidad, lo que hace es que entre los que se van y deshaces y los que llegan y la asignación de recursos y el ejercicio de recursos, te genera este tipo de vacíos que son finalmente copados por los grupos de crimen organizado y entonces, o de crimen común y corriente, y entonces esto te brinca fundamental. En la Ciudad de México tienes un repunte también significativo y esto hace que la presión, otra vez, que de alguna forma ha estado creciendo, presión social para entrarle a este tema, hoy vuelve a cobrar importancia y los casos vuelven a ser como en antaño, pues el elemento fundamental de una sociedad civil enojada, de una sociedad en general enojada, básicamente por el tema de inseguridad, que fue uno de los temas fundamentales que le permitieron a la administración o al candidato y a Morena llegar al poder, Macario. Sí, la elección de 2018 se centró en los temas de seguridad y corrupción, que eran los que más lastimaban a los mexicanos, y uno entendía pues que la nueva administración entraría a resolver estos dos. Son los únicos dos que no han atendido. Se han dedicado a atender cosas que no tenían problema y que han ido descomponiendo, pero los que realmente querían los mexicanos que se resolvieran, pues no ha habido ningún cambio en ello. En el caso de corrupción, no se ha trabajado en serio en castigar a los corruptos de administraciones anteriores, ni hay ninguna señal de que en este momento la corrupción disminuya. Al contrario, tenemos el mismo tipo de comportamiento, licitaciones dirigidas, compras por invitación, las pipas que se compraron en Estados Unidos para una cosa que no se necesitaban y que nunca más hemos vuelto a ver. Entonces, esto no se resolvió y en el caso de seguridad ocurre lo mismo. No percibo yo un repunte en inicio de este gobierno, sino más bien una continuación de una tendencia que venía desde el 2015, venía creciendo continuamente, parece continuar a ese ritmo. Y esto va a seguir, me parece, de esta manera si no se toman medidas diferentes a las que se habían tomado previamente. Y creo que un elemento determinante en que esto funcione es tener una capacidad de acción del gobierno mexicano que sea significativa. En el sexenio del señor Calderón, Felipe Calderón, se construyó la Policía Federal, que llegó a tener 40,000 elementos y esto redujo al final de ese sexenio la incidencia de la violencia. La llegada del señor Peña Nieto mantuvo los 40,000 elementos, no creció en absolutamente nada, volvió a mover seguridad pública a manos de gobernación, con lo cual le redujo la capacidad de acción y a partir del 2015 empieza otra vez el crecimiento. En este momento la creación de la Guardia Nacional es cambiarle de nombre a la Policía Federal, ponerle mandos militares y pues no incrementar el número de elementos, al menos hasta ahorita. Si esto es así, pues no hay ninguna forma de que la inseguridad se reduzca, necesitamos muchos más elementos, eso requiere mucho más presupuesto y lo que según dicen los medios de comunicación está ocurriendo es que el presupuesto se ha reducido, igual que se redujo en muchísimas otras cosas, también aquí le están aplicando austeridad, es una austeridad absurda y en el caso de seguridad es criminal. Pero pues esas son las ideas que tienen, yo no sé dónde las sacaron. Sí, y yo, bueno, nada más apuntaría algo de lo que menciona Macario, en el sentido de que yo creo que los elementos de la Guardia Nacional, en realidad se reducen en términos, digamos, efectivos, porque siguen siendo los mismos 40,000 que dice Macario, eso sin duda es la estadística, pero por otro lado nos acabamos de enterar que con estas negociaciones que se acaban de tener en Washington para pues detener el flujo migratorio en la frontera sur, se van a destacar 6,000 de esos elementos, pues entonces ya no tienes 40, tienes 34,000, porque sí está difícil que los miembros de la Guardia Nacional que estén en la frontera sur cuidando a los migrantes, que la verdad va a ser un reto gigantesco, pues o se dedican a combatir al crimen o se dedican a controlar la migración. Entonces, yo coincido con Macario, efectivamente la tendencia es al alza y en algunos delitos y en algunas ciudades, como es el caso de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, se está agravando. Ahí lo que me parece importante es también un poco la reacción, ¿no? La reacción de las personas que están encargadas de este tema. Yo, la verdad, no uso las redes sociales, pero en esta ocasión me pareció apropiado consultarla para ver algunos de los mensajes que manda, por ejemplo, el secretario de Seguridad,
que bueno, son mensajes cortos, pero te dan una idea de por dónde están avanzando, o por lo menos lo que quieren transmitir a la gente. Y me parecen de una generalidad inmensa, ¿no? El secretario Durazo dice que están atendiendo las causas de fondo que originan la descomposición social y la violencia. Y últimamente, porque hay que recordar, bueno, la Guardia Nacional pasó a fines de mayo, tampoco hay que pedirle milagros, pero como no hay más efectivos, no va a tener resultado. Pero el chiste es que se le han pasado, y por lo menos el secretario Durazo, en tareas de coordinación con los gobiernos estatales y municipales. A ver, coordinación quiere decir, pues, ¿quién hace qué? Eso es lo que yo entiendo. Pero si no tienes más recursos humanos, equipamiento, financieros y demás, no hay nada nuevo, Ezra, no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué van a hacer los gobiernos estatales? El gobierno federal les quiere pasar o delegar responsabilidades y los gobiernos estatales dicen, pues si no tengo recursos ni con qué. Entonces, me parece que la perspectiva, la verdad sí es de deterioro. Ahora, yo creo que en ese sentido vamos a tener que otra vez reorientar el asunto a la idea primero de una Guardia Nacional que, bueno, pues tiene la obligación de generar elementos de seguridad a nivel nacional y tarde o temprano regresar al tema de policías estatales. El país es demasiado grande, por un lado, para que pueda ser manejado o su seguridad por 60,000 o 70,000 o 80,000. Tienes que... Se dice que se necesitan 400,000. Exactamente. Entonces, a ver, yo insistiría en que yo sé que hay un problema en términos de la relación gobernadores y la propia estructura de seguridad, pero por lo menos a nivel de policía estatal y de recursos para generar esa policía de Estado, tiene que manejarse, si no vamos a regresar, no a regresar, a mantener esta locura que se manejó durante todo el tiempo, en donde gobiernos de los estados no hacen nada, porque pues hay que esperar a que venga la federación y los gobernadores o cobran impuestos, que esa es otra de las partes a discutir, o obtienen recursos para ellos asumir una parte de la responsabilidad en el tema de la seguridad. Es imposible pensar, creo yo, en un modelo de seguridad a nivel federal sin que exista corresponsabilidad de gobiernos estatales. Si hay una ruptura total entre el centro y los propios gobernadores, pues sí estamos en un problema que creo que es una de las partes fundamentales de la problemática y en donde finalmente el crimen organizado logró copar una buena parte finalmente de esas policías. Sí, sin embargo, en el momento actual uno podría suponer que, dado que Morena controla 21 entidades federativas por completo en cuestión política, podrían lograr esta cooperación. No han logrado absolutamente nada y la razón, me parece, es que ni siquiera han planteado el problema bien. Lo acaba de comentar Mauricio ahorita, es lo que hace el señor Arturo Durazo, Alfonso Durazo. Perdón, mil disculpas, señor secretario. Lo que hace el secretario Durazo es hablar de las causas que generan la violencia. Está bien. No está bien. Ese es el problema, es un muy mal planteamiento. Si ya vamos a suponer que la pobreza es la que está generando la violencia, bueno, pues así no se puede resolver nada. Pero es que no han salido de ahí. Han insistido todo el tiempo que este es un problema de que la gente es pobre y que por lo tanto se convierta... Pero si no cambian ese planteamiento, ¿cómo van a resolver las cosas? ¿Cómo resolvimos problemas como Ciudad Juárez o Tijuana? O por lo menos enviando más con gente y recursos, no, sí, con apoyo federal coordinación y local. No, pero coordinación no. Coordinar es que repartir funciones. No es coordinación, es con más recursos. No, bueno, pues ahí están las estadísticas. Incorporación. La sociedad civil, el gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno federal trabajaron juntos. Exactamente. Bueno, y lo que tú decías con los gobiernos de los estados, revisando las giras del secretario Durazo, y no es nada en particular que no, por mencionarlo tantas veces, sino el tema va a Jalisco y les dice que como la situación en Jalisco está bastante deteriorada en materia de seguridad, que entonces es prioridad del gobierno federal no atender y ayudar a Jalisco. Bueno, pues al rato todos los gobernadores van a ser prioridad y por definición eso no puede suceder. Mucho tiempo, bueno, yo lo entiendo. Ahí está. Yo creo finalmente que si se quiere pues establecer una estrategia que funcione, tenemos que entrar, como se hizo en Ciudad Juárez o en Tijuana, entrar a lo local y construir desde lo local el elemento seguridad. Que hay de repente, con mucho dinero, por supuesto, y personal, la posibilidad de disuadir al crimen organizado, de que hay una fuerza del Estado también capaz de funcionar y
responsabilizar a gobernadores y, por supuesto, a una Guardia Nacional que esperemos funcione relativamente pronto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de las calificadoras. Otra amenaza para la economía mexicana y la necesidad, dicen algunos, de replantear rápidamente los mecanismos de certificación de nuestros proyectos económicos antes de que nos reduzcan dramáticamente la calificación. Esto es Dinero y Poder. Banco de México advirtió que las reducciones en las calificaciones y perspectivas crediticias del país y de petróleos mexicanos realizadas recientemente por algunas agencias crediticias, pues estas son un factor de riesgo que debe ser atendido. El gobernador Alejandro Díaz de León advirtió que hoy existe más incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con la actividad económica. Reconoció que hay una desaceleración mayor a la que se anticipaba. Advirtió que el deterioro de la calificación de la deuda del país o de Pemex son factores de riesgo para el crecimiento, aunados por supuesto a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y por supuesto el tema de la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Calificadoras que se las han pasado, yo no sé si a otros países le lanzan tantos avisos de, oye, ahí te va, oye, las cosas están mal. Tanto Moody's como Standard & Poor's como Fitch, HR incluso la mexicana, le siguen diciendo, es que si no me das un plan que me resulte convincente para hacer de Pemex una empresa rentable, le voy a tener que bajar la calificación y si no me das datos que hablen de un país que pueda tener capacidad de pago, o sea que vas a recaudar suficientes impuestos y a partir de ello puedas hacer un uso sano de la propia deuda, un manejo más bien sano de la deuda, pues te voy a bajar la calificación. Y más allá de las declaraciones del presidente diciendo que pues, tienen datos neoliberales o lo que quieran llamarle, el hecho real es que la presión ahí está presente y por eso el gobernador del Banco de México sale diciendo, pues es que es una realidad y el hecho de que le hayan bajado la calificación a Pemex y que de repente le avisan que los bancos de México, que además están muy bien capitalizados, si uno ve la estructura de los bancos de México, es de las mejores del mundo. El problema no son los bancos, sino es la estructura de la deuda soberana. Y algo habrá que hacer antes de que esto suceda, de que esta reducción se dé, porque sí es un problema real. De repente uno ve inversionistas que siguen diciendo, y es que sí funciona y México tiene posibilidades, sí, pero si esta visión exterior decide que esto no funciona, nos van a dar en la torre, porque estos son los que deciden si los fondos, grandes fondos que tienen invertido su dinero en pesos aquí, con tasas de interés tan altas que son muy redituables, lo siguen manteniendo o se lo llevan. Es cierto que no le pegó mucho al peso mexicano esta reducción de la calificación de Pemex. Le pegó más el tema de los aranceles de Trump. Cuando se resolvió, el peso regresó a sus mismos niveles de los 19.20, es cierto, pero lo que sí queda claro es que una degradación de la calificación de la deuda sí nos metería en un problema serio, ¿no? Así es, Ramírez. La semana pasada fue una muy mala semana. Se juntó el tema de los aranceles, que sin duda es una cosa complicadísima, pero además las calificadoras, porque fueron esencialmente Fitch y Moody's, pues pusieron en advertencia o disminuyeron la calificación de varios, en varias entes en la economía mexicana. A Pemex le bajaron el grado de inversión, esto quiere decir financieramente hablando, y a mí no me gusta el término, pero es el que se usa. Claro. Convirtieron los bonos de Pemex en bonos chatarra, financieramente hablando. Eso de todas maneras se siguen comprando y vendiendo y no hay problema, simplemente quiere decir que son bonos que ahora pagan, tienen que pagar mucho más para que los tenedores realmente los compren. Y para darnos una idea, un bono de Pemex después de ese anuncio paga alrededor de casi 7% de rendimiento en dólares.
a plazos de aquí al 2027. O sea, es una brutalidad el costo que tiene eso. ¿Y el riesgo? Estaban en 100. Bueno, el riesgo es, pues ya te lo bajan, por eso como te bajan la calificación, te aumenta el riesgo y por lo tanto, pues los inversionistas dicen, si me pagas más, compro el bono y si no, no. Pero el valor del bono se reduce sustancialmente. De los bonos que ya están colocados, sí, y de los nuevos bonos, pues Pemex o paga 7% con los nuevos bonos o no se los compran, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero más, a ver, lo de Pemex, tú tienes razón, no tuvo mayor efecto en el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque ya se esperaba y los mercados financieros se adelantan, ¿no? Ya simplemente se confirmó lo que los mercados esperaban y entonces ahí no hay efecto. Yo creo que es mucho más preocupante el tema, digamos, de que le hayan bajado un escalón, porque te bajan como por escalones, es como si estás calificado en 8, 7, 6, 5, así te van bajando un escalón a lo que se llama la deuda del soberano. La deuda del soberano es la deuda del país, la deuda del gobierno mexicano, no de las empresas, del gobierno mexicano. Y eso es preocupante porque cuando uno lee el reporte, pues las empresas calificadoras no son caprichosas, no son parte de una conspiración internacional, como a veces algunos analistas y miembros del gobierno piensan. No es el caso. Su tarea es actuar como un semáforo financiero. Si ve las cosas bien, lo deja en verde. Si ve las cosas regular, lo pone en amarillo. Y si ve las cosas mal, lo pone en rojo. Y cuando lo pone en rojo, el resto del mundo financiero, o sea, los inversionistas, reaccionan. Entonces, tú lees el reporte de esta calificadora Fitch que baja un escalón al soberano y te das cuenta que en materia económica lo que ve positivo esencialmente es que ha habido disciplina en las finanzas públicas, o sea que el déficit público no está subiendo, la deuda pública en general no está subiendo en el gobierno federal. Todo lo demás te lo cita, te dice, la economía está en desaceleración productiva, el gobierno no da una idea clara de cuál va a ser su política de desarrollo económico del país, por supuesto está la fragilidad de Pemex. A veces el gobierno se contradice, ¿no? Está deteriorando las instituciones. Entonces, si siguen las cosas en ese camino, nosotros seguiremos advirtiendo del problema. Ahora, las calificadoras en el 2008 se cayeron porque se equivocaron por andar de optimistas. Ya no les pasa eso, o sea, estas calificadoras, pues, bueno, por eso es que muchos dicen, no le confío, lo que dijeron. Había acciones y bonos AAA, etcétera, y de lo mejor, y todo tronó. Sí, es exactamente el fenómeno opuesto. Es decir, una calificadora puede pecar de optimista y cuando ocurre eso, de ahí en adelante van a ser mucho más cuidadosos, que es el caso de lo que está ocurriendo ahorita. Tú lo decías hace ratito, ha avisado con tiempo a México, oigan, cuiden sus cosas, por favor, hagan algo, y no le queremos hacer caso. Pemex es una empresa bastante malita, como hemos platicado aquí, desde hace muchísimo tiempo, no es algo que platicáramos antier, pero si tú a una empresa que no funciona bien se te ocurre cargarle un negocio nuevo que es peor, pues lo que vas a hacer es que la empresa va a valer menos. Entonces, cuando se nos ocurre la brillante idea de la refinería, todo el mundo dice, oiga, si Pemex no podía pagar con eso. Produciendo petróleo, pues produciendo gasolina va a pagar menos, mejor no lo hagan. ¿Cuál es la respuesta del gobierno mexicano? No, sí, lo vamos a hacer. Y entonces, pues te bajan la calificación. Al bajarte la calificación y subir el costo de tu deuda, el negocio que era malo ahora es pésimo. De manera que no hay salida alguna. Mientras sigan de necios con la refinería, esto no tiene salida. Tenían que haber anunciado el plan de negocios de Pemex como tradicionalmente se hacía en marzo. Pues no lo hicieron en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni lo han hecho hasta el día de hoy. Hay aparentemente un indicio de que ya viene el plan y que consiste en 3 mantos petroleros de los cuales van a poder sacar 80,000 barriles diarios. 80,000 barriles diarios sobre 1,600,000 que producimos hoy no cambia nada y van a seguir de necios con la refinería. Entonces, lo lógico es que en el transcurso de los próximos meses, Standard & Poor's, que es la que no ha modificado calificación ahorita, ponga a Pemex en el mismo nivel de bono basura. En ese momento, la situación de Pemex se deteriora mucho más. El gobierno mexicano va a tener que hacer explícito su apoyo y en ese momento las calificadoras van a decir, oigan, si ustedes no pueden ni mantener sus gastos diarios y ahora le van a meter $20,000 millones a Pemex,
pues tampoco ustedes van a pagar y por lo tanto se acaba el grado de inversión del país. Mira, yo creo que es Así importante, es, sin duda, Macario, y importante para el auditorio. Lo siguiente es, va a haber eventos clave que tenemos que estar monitoreando en este programa y todos los mexicanos allá afuera muy, muy detenidamente. Yo diría, uno, lo acaba de mencionar Macario, cuando se publique el plan de Pemex, el plan de fortalecimiento, su plan de negocios de varios años, no es nomás para este año, si es aceptable, si convence de que puede rescatar a Pemex, buena señal. Si no, pues agárrate. El siguiente paso va a ser el presupuesto federal del 2020. El gobierno ha sido muy disciplinado fiscalmente. Si se empieza a relajar la disciplina fiscal, por lo que sea. Y el tercer punto es el tema de cómo se va a manejar el Banco de México. Porque había la percepción de que como podía bajar la inflación, el banco podría bajar las tasas. Si el banco hace algo así, si se empiezan a politizar las decisiones del Banco de México, mala señal. Yo creo que son las tres cosas que en las próximas semanas y meses tendremos que monitorear para ver hacia dónde van a caminar las calificadoras. Mauricio González Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche por el 11. De verdad, muchísimas gracias y muy buenas noches.